Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy jueves 25 de julio del 2019 son las 3 de la tarde aquí en Teneo Radio, la primera emisora online de Venezuela. Conéctese a www.teneoradio.com. Agradecemos a su equipo conformado en la dirección general, el señor Rafael Casela, en los controles técnicos, Darwin Torres, Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Asistente de Producción, Rubén Áñez, Producción, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24.467, y frente al micrófono, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Arcus Group, ASG Multiplex, Raytec, Grupo CEINCA, Gestión Humana y Protección, Siste Alarmas, Gallery Security, Total Risk, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, Revista Más Seguridad y Representaciones RBP. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridad Radio, y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Damos inicio a nuestro programa con la primera sección presentando soluciones en seguridad y protección. Presentando soluciones en seguridad y protección. Cuando las personas están en peligro de extinción y marcan el 911, sus vidas dependen principalmente de la rapidez y la eficacia con que los respondedores actúan en la llamada. Marcar el 911 puede implicar cualquier cosa, desde lo que sostienen a punta de pistola hasta que sufra un ataque cardíaco. Cerca de 240 millones de estadounidenses marcan el 911 cada año debido a emergencias. De esas llamadas, la vida de muchas personas se pierde o incluso se arruina porque los primeros respondedores no fueron lo suficientemente rápidos para llegar a la escena. Los puntos de respuesta del servicio público reciben la ubicación de la persona que llama cuando se marca el 911, aunque no es lo suficientemente inmediata y precisa como debería ser. Afortunadamente, los investigadores han establecido recientemente un nuevo sistema creado para solucionar este problema de manera continua. Una serie de organizaciones se han integrado con el servicio de localización de emergencias de Android ELS para mejorar el proceso de localización de marcadores 911. De acuerdo con esto, varias organizaciones colaboraron en el proyecto para crear ELS. Si bien es posible que ya se ha introducido en otros 15 países, finalmente se está instalando en los Estados Unidos. ELS integra GPS, Wi-Fi, datos de torres celulares y otras fuentes para crear un método más preciso para ubicar a las personas, ya sea en interiores o al aire libre. Con ELS en su lugar, los despachadores llegarán a la persona que llama en poco tiempo debido a la capacidad de los equipos para localizar a la persona que llama de manera rápida y precisa. Más de 3.000 agencias ya están obteniendo el ELS, protegiendo las vidas de más de 240 millones de estadounidenses. Un novedoso dispositivo para pruebas forenses y detección de residuos en la sangre ha sido desarrollado en Israel. La detección en la sangre a un nivel superior se logra utilizando luminiscencia. La tecnología presenta un nuevo dispositivo de chip que ofrece identificación de residuos de sangre minúsculos para aplicaciones forenses. El nuevo dispositivo combina el uso del luminol, una sustancia química que exhibe quimioluminiscencia, con nanoesferas de oro y plata. Estas son colocadas en un dispositivo microfluídico especialmente diseñado en forma de serpentina. La tecnología fue desarrollada por la doctora Alina Karachevsky. La implementación práctica del efecto descubierto incluirá otros sensores basados en quimioluminiscencia para la ciencia forense. Al mismo tiempo, se pueden usar en investigaciones en biología y química y láseres optoquímicos sin fuente, dijo Karachevsky. Los criminólogos utilizan el luminol para identificar gotas de sangre microscópicas, así como bajas concentraciones de peróxido de hidrógeno, proteínas y ADN que son invisibles a simple vista. El uso de quimioluminiscencia a base de luminiscencia para detectar estos residuos biológicos es ventajoso, ya que la señal detectada no depende de una fuente de luz externa. El chip microfluídico inventado por la profesora y su equipo no solo aumenta la intensidad de la quimioluminiscencia varias veces, sino que también prolonga el tiempo de brillo del luminol.
Esto permite la detección de muestras de sangre mucho más pequeñas en una escena forense. La identificación de trazas de sangre puede aumentar la eficiencia y la precisión de una investigación forense de la escena del crimen, pero requiere detectores más sensibles que los que están disponibles actualmente. Y ya finalizamos nuestra primera sección del programa con Seguridad Radio. Vamos a una pausa de publicidad. En consultoría y capacitación en gestión del riesgo. Para mayor información, comuníquese al 0212-624-7177 o escriba al email mp.arcusgroup@gmail.com. ASG Multiplex, empresa enfocada en la distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica. Ofrecen a empresas las mejores y actualizadas marcas en las líneas de identificación biométrica, control de acceso y videovigilancia. Se caracteriza por altos estándares de calidad para los más variados sectores industriales, comerciales y de servicios. Visite su página web www.asgmultiplex.com. Contáctelos al 0212-272-3479 y 235-7869. Raytec, servicios y suministros en tecnología de la seguridad. Para mayor información, escríbales al email servraytec@gmail.com. Grupo CEINCA, su aliado en seguridad y salud laboral. Contáctelos por los números telefónicos 0212-753-3733, 751-1435 o al 0424-252-8466. GHP, Gestión Humana y Protección, con una amplia oferta de servicios en capacitación y consultoría en gestión de continuidad del negocio y gestión de la seguridad de la información. Visita su página web www.ghpservice.biz. Contáctelos al 0414-330-4205 y al 0414-936-2206 o al email jcgonzalez@ghp.com.be. Sistealarmas, suministro de numerosos y especializados servicios en seguridad electrónica. Los invitamos a visitar su página web www.sistealarmas.com. Gallery Security, vanguardia en seguridad electrónica. Pone a su disposición cámaras de seguridad, cercos eléctricos, control de acceso, servicios de mantenimiento y reparación. Visítelos en su página web www.gallerysecurity.com, en las redes sociales @GallerySecurity. Llámelos al 0212-662-6975. Cuando estar protegidos es prioridad, Gallery Security es la solución. Total Risk ofrecen sus servicios de protección ejecutivos, análisis de riesgos y análisis de entorno. Los invitamos a visitar su sede en la avenida principal de Los Ruices, Oficentro Los Ruices, piso 3, Caracas. Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, especialistas en cirugía de hombros, cadera y rodillas, medicina deportiva y regenerativa, ubicado en la Clínica Sanatrix y en el Grupo Médico Santa Paula. Contáctelo al 0212-263-3721 o 0416-611-3695. Correo traumapesantes@gmail.com. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Fernández, quien es abogado, docente universitario con una extensa experiencia profesional desarrollada en organizaciones públicas y privadas dentro y fuera de Venezuela. Bueno, bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Normalmente en Venezuela la gestión de compliance ha estado identificada o con grandes empresas transnacionales o con las vinculadas con banca y seguros. ¿Hay aspectos que las pequeñas y medianas empresas en el país no deban perder de vista en este sentido? Mira, la respuesta es positiva. Tienen que involucrarse las pequeñas y las medianas y van a ser las grandes empresas las que van a empezar a aplicar un compliance, porque Venezuela está a nivel internacional en lo que se llama con bandera roja, ¿no?
Entonces se tiene que aplicar la debida diligencia intensificada. Hay 3 niveles: la estándar, la mejorada y la intensificada, que es la más severa, ¿no? Entonces, y eso va a abarcar todo el universo empresarial y también profesional. Yo creo que la idea y el alcance de todo esto, todo aquel que tenga una cuenta corriente en divisas, todo aquel que tenga que viajar, todo aquel que tenga algún tipo de negocios hacia afuera o desde afuera, importaciones, tiene que estar pendiente de este compliance y sobre todo atender a los clientes de los clientes y a los familiares inclusive, y también a los asociados, ¿no?, que trabajan con uno, porque el riesgo es brutal desde el punto de vista que en cualquier momento cualquier persona, cualquier venezolano puede estar enlistado en cualquiera de estas mensajes internacionales, ¿no? Inclusive parte de mi consejo es suscribirse a esos servicios para estar enterado al momento. Imagínate tú que tienes una entrevista de negocios esta noche a las 8 de la noche y enlistan a tu potencial cliente a las 11 de la mañana. Hay que posponer esa cita. O no hacerla. Si tú te enteras porque estás suscrito, te das cuenta pues de todo el posible riesgo entonces eso te da una idea pues de la importancia. Y yo digo, es para todo el mundo. Correcto. ¿Cuáles consideras que son los principales riesgos jurídicos a los que están expuestas las empresas en Venezuela? Mira, están expuestas prácticamente a todo, ¿no? Porque hay un estado de total inseguridad jurídica. Las leyes se superponen, las leyes son contradictorias, son leyes muy malas, hechas con muy mala técnica legislativa, sobre todo los 363 decretos que se hicieron a la luz de las leyes habilitantes, tanto de Chávez como de Maduro, y yo creo que eso hace, digamos, una potencia el nivel de riesgo de una manera extrema, ¿no? Y diría, hay leyes que tú las puedes mencionar de forma expresa, pues la ley de precios justos es una ley dramáticamente mala, una ley que ha entorpecido el negocio. Fede Cámaras hablaba en estos días de 370.000 empresas que han cerrado en los últimos 20 años, no solamente por esta ley, sino por las previas, ¿no? Y por ese rigor implacable de cerrar empresas, las expropiaciones, todas estas cosas han generado un marco jurídico realmente lamentable y muy pernicioso para los negocios y para la empresa privada. Fernando, ante la situación de crisis en Venezuela, que incluye aspectos legales, ¿crees que los ciudadanos han tomado mayor interés en conocer sobre sus derechos? Sí, yo creo que hay un movimiento muy interesante que empezó hace varios años en términos de formarse para entender qué está pasando. Es tan abrumadora la información, tan estresante toda la situación, que la gente entonces empieza a buscar respuestas. Algunos se desesperan y se van, ¿no? Pero quienes aquí se quedan buscan una respuesta para sus inquietudes. Entonces se ha dado un gran movimiento de creación de distintas ONGs. En el plano vecinal, en el plano profesional, los gremios se están activando de una manera intensamente activa. En el plano de las ONGs de derechos humanos y con distintas temáticas. Unos se van especializando en temas internacionales, como por ejemplo conocer bien los tratados para activarse en la dinámica internacional, que es sumamente movida, muy activa, ¿no? Con muchas instituciones, con mucha información, mucha doctrina y tal, ¿no? Y otros en el plano local. Entonces se informan y trabajan. Yo he estado en participación con cantidad de grupos de voluntarios, porque esto es lo interesante, ¿no? No es gente que va a vivir de eso ni que va a trabajar exclusivamente de eso, sino que son voluntarios que se activan por un tema que les angustia, que les preocupa. Generalmente un tema de donde han sido víctimas de algo, de algún abuso, algún atropello, de alguna pérdida de derechos, entonces se interesan más y trabajan con más ahínco, ¿no? Esa es como la motivación inicial. Okay. Hay otros que no han necesitado eso y bueno, simplemente lo ven como un campo de desarrollo profesional. Entonces los posgrados se están activando, tanto nacionales como internacionales y sobre todo diplomados en línea. Hay mucho movimiento en eso. Precisamente en esto de los derechos, hay veces hay ciudadanos que conciben en este momento un ambiente de vulnerabilidad, especialmente, no vamos a decir que todos los funcionarios policiales, pero sí un grupo considerable de funcionarios policiales, los cuales llevan prácticas que son cuestionadas. Por ejemplo,
aquellos que solicitan a los ciudadanos revisar su teléfono celular, presuntamente en cumplimiento de algunas actividades de tipo preventivo. Y desde el punto de vista legal, ¿es eso correcto? ¿Se puede hacer? ¿No lo pueden hacer? ¿Hay ciertas condiciones? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Mira, el ciudadano tiene que estar informado, ¿no? De qué es un allanamiento y qué es una inspección. Es decir, nadie puede inspeccionar tu cuerpo, tu bolsillo, tu cartera o tu teléfono celular sin una autorización judicial, a menos que sea sorprendido flagrantemente en un delito, que esa es la única excepción que permite la Constitución, ¿no? Y bueno, pero ha habido una gran flexibilidad porque el mismo gobierno ha permitido ese tipo de cosas y el Poder Judicial también, no le han dado la importancia que eso tiene, ¿no? Pero eso es impensable en una sociedad democrática, pues, ¿no? Que la gente activa sus derechos y tiene pleno conocimiento. Yo creo que lo interesante es que el ciudadano común y corriente entienda que se requiere pues una orden judicial para poder realizar eso. Nadie tiene el derecho de poderte revisar los bolsillos. Se ha dado el caso últimamente, lo he leído por prensa, de personas que viajan al exterior y que cuando regresan los esperan unos policías en unas alcabalas especiales que montan por ahí en la ruta y empiezan a preguntarle si tienen dólares o si tienen euros o si tienen esto, si tienen lo otro, ¿no? Entonces, primero no están obligados a decirle y segundo no están obligados a entregarle absolutamente nada, ¿no? Pero le genera una escena de psicoterror que hace que la gente entonces acceda, se sienta vulnerable y a veces eso es simplemente una coacción, eso es una extorsión lo que está ocurriendo. Hay diferentes opiniones sobre el estado de los derechos humanos en el país. Sabemos que en esa área tiene una actividad casi que permanente, bastante activa. ¿A tu criterio existe una hoja de ruta posible que permita llevar a nuestro país a positivos niveles según estándares internacionales? Sí, yo creo que están dadas las condiciones para empezar a pensar en eso de manera seria, ¿no? Porque cada día se aproxima más las posibilidades de que haya una transición, como se ha visto en el siglo XX, como se ha visto recientemente también en otros países, ¿no? Hacia la democracia. Hay muchos países, me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido en el Medio Oriente, pues en estos países musulmanes, ¿no? Que han ido tendiendo hacia configuraciones muy autoritarias, muy fuertes, de tipo militarista y de tipo religioso, y han accedido, pues, porque la gente está consciente ahora de sus derechos, gracias a la telefonía celular, entre otras, y a la informática, de sus derechos, y bueno, aspiran a un estilo de vida mejor, democrático, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación de que en cualquier momento sea un desenlace a todo este asunto y transitaremos hacia una democracia donde ya volveremos a empezar a hablar de esto porque eso va a llevar tiempo reaprender a vivir en democracia. Ante la impunidad y la violencia que caracterizan a Venezuela, ¿cuáles consideras que deben ser los pilares fundamentales de un programa de recuperación en cuanto a sus instituciones, viéndolo desde el punto de vista jurídico, claro está? Claro, yo creo que ante lo jurídico está lo preventivo, ¿no? Yo creo que el ciudadano común y corriente tiene que tomar medidas de prevención en todas las áreas. Enseñar a la familia, enseñar al grupo de amigos, a los vecinos, estar en redes de comunicación para prevenir cualquier cosa, ¿no? Pero creo que lo fundamental es que la gente tiene que empezar a familiarizarse con dos instrumentos que diría que son básicos. La Constitución, concretamente el título tercero de la Constitución, que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, y por otro lado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo siempre le digo a los clientes y a los alumnos que por ahí hay que empezar, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que recientemente cumplió sus primeros 70 años, están plasmadas las cosas básicas. Es tan importante que esa es la herramienta que utiliza Interpol para definir si tiene o no un caso. Entonces, allí tenemos un piso, un punto de partida. Y luego de eso empezar a familiarizarse temáticamente con lo que más le interese, pues, ¿no? Si eres empresario, con los derechos económicos. Si eres empleado, con los derechos laborales. Si estás en el negocio del ambiente o estás trabajando con temas que impactan el ambiente, por ejemplo, la industria extractiva, lo que sea, con las leyes ambientales. En fin, el panorama es realmente impresionante y sumamente interesante además. Pareciera que el crimen organizado en Venezuela ha ido apropiándose de espacios y generando nuevos modos de operar. A tu criterio, ¿cómo describirías el estado actual de esa actividad delictiva en el país? Yo creo que esa es la industria que ha ido avanzando con mayor éxito.
lamentablemente. Los espacios del sur de Venezuela, me refiero a los estados Bolívar, el Delta y Amazonas, desde hace un buen tiempo ya están tomados de forma muy dramática por grupos irregulares, crimen organizado, grupos guerrilleros con orientación política y cualquier tipo de formación espontánea que se dé para explotar ilegalmente un yacimiento aurífero, por ejemplo, diamantífero o de coltán. Ya eso tenía tiempo en actividades informales como el contrabando de gasolina. Y eso se ha potenciado con estos minerales que se han ido descubriendo en el país, ¿no? Yo creo que lamentablemente han minado el país, una especie de cáncer terrible. Tú lo ves también en el tema de las cárceles, ¿no? Con los famosos planes y los grupos extorsivos y las acciones que intentan desde las cárceles. De tal manera pues que eso es lo que caracteriza a lo que se llamaba en doctrina un Estado frágil, un Estado fallido, que no es capaz de imponer la fuerza de la ley. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente. Pero por eso hay una reacción tan importante y tan interesante de la clase media profesional, de las personas que están viviendo y cuidando su espacio, las urbanizaciones, los grupos, hasta los barrios mismos están creando sus mecanismos de prevención y de defensa frente a este tipo de ataques, ¿no? Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Seguro. Según indicadores internacionales, Venezuela es el país más corrupto en el continente americano. ¿Qué papel crees que deben cumplir las instituciones públicas y privadas y los ciudadanos para iniciar el camino a una mejora de estos índices? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar los activos robados, ¿no? Se habla de cantidades grandísimas, todavía es incuantificable, pero date cuenta de una idea, de un punto, ¿no? Es parte de mis charlas y de mis clases. De las 500 sentencias por actos de corrupción en el extranjero, solamente en los Estados Unidos, desde el año de 1977, cuando se legisló en esta materia, el soborno transnacional, hasta el año 2018, estamos hablando de noviembre del año pasado, hubo 500 juicios con sentencias condenatorias. 20 de esas 500 son casos venezolanos. Es decir, estamos hablando del 4% de los casos. Es algo realmente impresionante y estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, ¿no? Donde se han sentenciado este cúmulo de casos. Eso te da una idea de que la cosa es realmente impresionante. ¿Qué hacer? Yo creo que lo principal es la capacitación, la educación en la prevención de la corrupción. Poder detectar cuando hay un riesgo de corrupción y tener preparada una especie de batería de buenas prácticas, ¿no? Lo primero es el código de ética, lo segundo es el reglamento, lo tercero es el contrato de trabajo y lo cuarto es una supervisión muy eficiente en estas cosas, ¿no? Mecanismos de denuncia interno de la empresa para poder tramitar los casos, tanto cuando hay un riesgo como cuando hay una crisis. Creo que eso sería, digamos, como el ABC. Habría que entrar mucho más en detalles para poder determinar situaciones, pues, tanto de riesgo como de manejo de crisis, para poder darte una idea más clara de cómo resolvería yo en un caso determinado, pues, ¿no? Pero, digamos, en líneas generales eso sería el ABC. Yo creo muchísimo en la prevención, es el principal elemento, ¿no? Los países donde hay un índice menor de corrupción, tal cual lo he identificado Transparencia Internacional, son los países que más practican la prevención. Los países nórdicos, los países anglosajones, varios más de Europa, por ejemplo Alemania, que no es ni anglosajón ni es nórdico, es teutón. Bueno, ese tipo de cosas, Japón también. Y bueno, digamos, eso sería, porque hoy en día son leyes que están globalizadas. Hay tratados contra la corrupción, está el Tratado de México del año 2003, que se dedica a ese tema, y todos los países han tenido que legislar internamente. Y tenemos el caso Brasil, ¿no? El caso Brasil con Petrobras, con Braskem, con Odebrecht. El caso más conocido es el de Odebrecht, pero a partir de Odebrecht las otras dos empresas estuvieron íntimamente vinculadas con casos gravísimos de corrupción. Entonces, y tenemos varios presidentes que han caído presos, expresidentes, otros que han perdido su posición por culpa de la corrupción. Entonces, vemos que es un tema global y yo creo que hay que prepararse frente a eso. Ya.
Como ciudadano, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? ¿Qué mensaje les darías principalmente a los jóvenes? Mira, el que le doy a todos los jóvenes cada vez que me preguntan cuando tienen ganas de irse, ¿no? Lo primero que les digo, si se quieren ir, bueno, mucho cuidado porque eres latino, mucho cuidado si no manejas bien el idioma, porque cuando los latinos van a cualquier parte del mundo, o cualquier extranjero entra a un país y ocurre un percance en orden público, lo que sea, siempre ven al extranjero con mala cara. Entonces, y procura ir a un sitio donde no haya penas de muerte. Ese es mi consejo lapidario al principio, ¿no? Pero, digamos, a los que estamos aquí siempre les digo que hay que tener mucha resiliencia, hay que prepararse muy bien, vendrán tiempos mejores, llueve y escampa, y yo creo que eso es bien importante tomarlo en consideración, ¿no? Tenemos en este chaparrón bastante tiempo ya, pero también vendrán tiempos mejores. Yo creo que ya se están dando las condiciones. Yo he tenido que estudiar mucho las transiciones del último siglo en el mundo entero, y me he dado cuenta pues que ya están dándose los pasos acá en Venezuela. Afortunadamente hay una clase política preparada, hay una élite de gente pensante que está elaborando propuestas, hay muchas instituciones, hay gente muy bien formada en Venezuela. Yo creo que gracias a lo que fue el Plan Ayacucho y a lo que vino posteriormente, hay mucha gente destacadísima. Uno se da cuenta ahora con la diáspora, cuando uno recibe los reportes de la gente que está valorada con las mejores puntuaciones en el mundo entero, tanto en países del primer mundo como en países de América Latina, por ejemplo los médicos en Chile, una cosa asombrosa, ¿no? Como las escuelas de medicina han formado excelentes médicos y luego tienen una plaza de trabajo fácilmente porque ya tienen la garantía de haber sido formados en Venezuela, imagínate tú. Eso es una cosa que nos tiene que alegrar y yo estoy seguro que mucha gente va a regresar una vez que Venezuela recupere el camino. Estoy convencido totalmente. Qué bueno. Bueno, Fernando, gracias por tu participación, tu tiempo. Seguro. Esta es tu casa y esperamos tenerte en breve nuevamente con nosotros. Con mucho gusto, Alfredo. Un gran placer. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Seguro. Alternativas de actualización profesional. Cartagena de Indias, Colombia, será la sede del Encuentro de Mujeres en Seguridad, segundo Foro WIS 2019. Durante los días 1 y 2 de agosto se desarrollarán diversas ponencias bajo el marco del eje temático Equidad, factor de confianza que genera seguridad. Para mayor información, ingrese a la página web www.forowis.com. Indicadores de gestión de seguridad es el eje temático del taller que se estará desarrollando el viernes 9 de agosto. Es una actividad de capacitación coordinada por el Security College US y Arcus Group. Se realizará en los espacios del Centro de Formación Integral Central Madeirense en Caracas. Para mayor información, escriba al email mp.arcusgroup@gmail.com o comuníquese a los teléfonos 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Después del éxito obtenido en Caracas, el Security College y Arcus Group, junto a agentes consultores, estará realizando en la ciudad de Maracay el taller Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministros, una actividad de actualización bajo normas internacionales, pero considerando experiencias y realidades locales. Para mayor información, comuníquese al email gentes.capacitacion@gmail.com o a los teléfonos 0414-639-6163. El Disaster Recovery Institute International DRI te invita a obtener una certificación internacional como Business Continuity Professional participando en su curso denominado Business Continuity Review BCP 501 a celebrarse en Caracas del 23 al 25 de septiembre del 2019. Este curso está orientado a profesionales con experiencia previa en cualquiera de las áreas de la gestión de continuidad del negocio, como lo son evaluación de riesgo, análisis de impactos, estrategias de continuidad, respuesta a emergencias, comunicación en crisis, desarrollo de planes de recuperación de operaciones, concientización y o entrenamiento, entre otras.
Contáctelos para más información al teléfono 0414-330-4205 o por el correo electrónico jcgonzalez@ghpservice.biz o visita su página web www.ghpservice.biz. Y hemos llegado al final del programa con Seguridad Radio. Llega a ustedes gracias a Arcus Group, ASG Multiplex, Raytech, Grupo CEINCA, GHP Gestión Humana y Protección, Siste Alarmas, Gallery Security, Total Risk, Dr. Jorge Pesantes, traumatólogo, revista Más Seguridad y representaciones RBP. Me despido agradeciendo su enlace a Conseguridad Radio por medio de la señal de TNO Radio. Recuerda, si te perdiste el programa, lo podrás volver a ver en nuestro canal de YouTube Conseguridad Radio. Conseguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones.